Muy bien, bueno, buenas noches para todos, para todas. Yo creo que estoy acá sentada porque soy amiga de Sebastián y no sé si después de esto vamos a seguir siendo amigos, después de toda esa disertación sobre lo que es ser amigo y no ser amigo. Bueno, en realidad lo primero que me gustaría es presentarme. Me encantó la idea, me encantó la propuesta, me encantó esto de poder conversar, encontrarnos y conversar sobre la cuestión de los efectos del discurso, sí, pero yo en particular necesito contarles desde dónde voy a hablar yo, para que se entienda un poco qué es lo que quiero decir. Yo soy psicóloga, trabajo como psicóloga de área, es decir, es una inserción de tipo comunitario, de perfil comunitario, y además soy psicóloga institucional en la educación pública, es decir, trabajo en salud pública y en educación pública. Y es desde ahí que hay muchas cuestiones de la práctica y sobre todo de los encuentros y desencuentros que se producen en la práctica en relación al trabajo y al diálogo interinstitucional, pero también interdisciplinar con otros y con otras. Y ahí creo que esto de los efectos de los discursos es muy fuerte, genera muchas veces desencuentros, muchas veces encuentros también, y me parece que está bueno ser conscientes de la posición en la que estamos y que quizás hay algunas estrategias que podamos desplegar o no para producir otros efectos, ¿no? Entonces por ahí empiezo. Se me ocurre, como psicóloga me encuentro desde hace un tiempo con un nuevo desafío que es la despsicologización. La psicología, como yo la entiendo, no la psicología como disciplina, sino la práctica de la psicología, al menos en estos escenarios que yo había contado, trabaja o se me ocurre debería trabajar más hacia la despsicologización de los procesos humanos y de las cuestiones de lo social que por la cuestión de la atención o la asistencia a las personas, a las familias, a los grupos, las instituciones. Porque desde nuestras prácticas contribuimos a la consolidación de un imaginario acerca de que del hacer de la psicología, pero no solamente o estrictamente sobre cómo trabajamos, qué hacemos, sino hasta incluso de cuáles son los temas. Esto estuvo muy bueno que hablaras vos primero y dijeras todo eso que dijiste, porque dijiste maravillosamente todo lo que a mí me cuesta mucho decir. Entonces, esto, ¿no? Los temas que se hacen tema, estas cosas que se vuelven tema, la amistad, bueno, Pokémon, yo qué sé, hay que saber de bullying, de una cantidad de cosas. Es decir, ¿cuáles son las cosas de las que deberíamos, sobre las que deberíamos intervenir, de las que deberíamos saber, de las que deberíamos hablar? Es como que parece que son infinitas, ¿no? Entonces, hasta hace un tiempo, quizá en esto yo pensando en esta exposición pensaba un poco de cuando yo era estudiante en el siglo pasado. Los imaginarios. Sí, todos los de acá, pero de universitaria, como psicóloga. ¿Vos también? Bueno, todavía, viste, en esta amistad todavía hay cosas que quedan por saber. Bueno, los imaginarios tenían que ver más fuertemente con el tema de qué hacía un psicólogo o una psicóloga, no qué era aquello de ser psicóloga, y todos esos misterios y todo ese encanto, eso que no se sabía, se vinculaban más que nada con eso de nosotros como estudiantes querer saber cómo ocurría aquello de la clínica, eso del encuentro. Eran los modelos que teníamos, también no había otras formas de hacer psicología, al menos de las que podíamos imaginar. Entonces, ¿qué era lo que sucedía allí? ¿Cómo sucedía? Todo esto desconocido acerca de la psicología y de sus procedimientos era lo que nos motivaba en ese momento, ¿no? Era bien sobre el hacer. Ahora asistimos a un tiempo en el cual hay definiciones, y no solo desde lo que entendemos como imaginario
social sobre lo que es el hacer de la psicología, sino también lo que los otros técnicos y técnicas con los que trabajamos suponen sobre lo que nosotras debemos saber hacer. Me perdí. Acerca de los cuales son, y no solamente de cómo lo hacemos, sino de cuáles son las cosas sobre las que deberíamos saber. Entonces, acerca de estos temas sobre los cuales, cuestiones de lo humano, perdón que me perdí, que le competen a la psicología produciendo efectos de depositación, ¿no? Es decir, estos otros con los que trabajamos, que intervienen también en la vida de estas personas y para las cuales ustedes probablemente lo sepan, pero en un mismo territorio, sobre unas mismas personas, cada institución, cada técnico, cada equipo nomina a ese otro, lo categoriza de una determinada manera. Entonces, las mismas personas son llamadas usuarios, son llamadas pacientes, son llamadas beneficiarios, son llamadas referentes, según el equipo técnico de la institución de la que estemos hablando. Entonces, evidentemente hay un efecto que esos otros técnicos, esas otras técnicas con las que estas personas también se encuentran y trabajan, y los trabajan y los intervienen, van generando acerca de la expectativa y la depositación que se hace sobre lo que nosotras, desde la posición de psicólogas, podemos hacer respecto de ellos, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que nos terminamos encontrando es personas en consulta, en una consulta, que son traídas a través del imaginario de ese otro técnico, de la suposición que ese otro técnico hace acerca de nuestra tarea. Entonces, por eso hablaba de despsicologizar, ¿sí? Porque hay una cantidad de cuestiones, sobre todo que tienen que ver con la vida cotidiana, con la crianza de los niños, con una serie de factores que empiezan que estos otros técnicos empiezan a evidenciar que, bueno, acá se necesita la intervención hay una psicóloga o hay un psicólogo, ¿no? Y bueno, y aquí se necesita una intervención desde lo psicológico. Entonces, allí va un usuario, para mí, desde la salud, es un usuario o una usuaria, ¿sí? Para un equipo técnico, por ejemplo, de los que se llaman de proximidad, tal vez ustedes los conozcan, es una persona beneficiaria de políticas sociales, políticas públicas. Entonces, ese sujeto, esa familia, llega a la consulta o llega a pedir hora y dice, vengo a pedir hora con la psicóloga. Ah, bueno, sí, soy yo, y ahí empieza un diálogo, ¿no? ¿Y usted por qué viene? No, me dijo fulano que venga, ¿sí? O me dijo vengana que venga. O vienen con un informe, vienen con un papelito, o con una sugerencia, o con un... ¿Cómo encontrarse con ese sujeto? ¿Cómo encontrarse con esa mujer, con ese hombre, que es hablado por la voz de ese otro técnico, ¿no? Que es al que se le indica desde ese lugar de experto, desde ese lugar tan fundamental que empiezan a tener en la vida de estas personas, se le indica que haga una consulta psicológica, ¿sí? Entonces, la persona viene portando un discurso de un otro que entiende que ese encuentro, que esa consulta es importante, es necesaria, pero sin tener palabras para expresar cuál es, por qué está ahí. Entonces, por eso hablo de despsicologizar, porque hay como una conjunción bastante
que puede llegar a ser bastante violenta, de las necesidades de un sujeto, de una familia, de la visión de un técnico que muchas veces es un colega, que supone que una persona necesita determinada atención, y cuando la persona se encuentra en ese punto, no es capaz tampoco, porque todavía no, porque viene portando el discurso de un otro. Sucede que nos encontramos, quienes estamos en posición de escuchar, en la oportunidad de cuestionarnos qué decisión tomar en relación a esa persona si la hacemos transitar por un espacio, por una consulta que efectivamente no puede decir más que hay otro que cree que la necesita, ¿sí? Pero que no hay un sentir en relación a eso, o directamente plantear que no es oportuno aún. Entonces, para esto, ya me perdí, por supuesto, de lo que había escrito, pero había pensado algunas viñetas para contar, porque así relatado quizás es un poco complejo. Una vez había se acercaba alguien, un colega, que trabaja en un equipo de estos de proximidad, y entonces dice lo siguiente: hay una familia, ellos necesitan, hay un adolescente que tiene ideas de muerte, está pensando, está muy deprimido, está muy mal, está pensando en morirse, en matarse, y bueno, y él debería venir a la consulta, pero como él no va a venir, a nosotros se nos ocurrió pedirte una hora para la madre, porque él no va a venir, entonces que venga ella. Con lo cual, bueno, empieza a construirse esto de que parece que es lo mismo, ¿no? Que esté una o que esté el otro. Pero pensando en que, bueno, en todas estas cosas que nosotros elucubramos sobre las resistencias, los tiempos, qué sé yo, dije, bueno, está bien, vamos a darle una hora y vamos a ver qué acontece, qué sucede, qué se produce allí en ese encuentro, ¿no? Podía ser también una forma de llegar a ese otro que estaba sufriendo tanto. Entonces llega esta señora en su condición de mamá. Esto quizás también estaría bueno para otra mesa más adelante sobre las mujeres y las consultas en salud, la feminización de las consultas. Llega esta mamá y entonces dice, empieza la entrevista, ella empieza a contar, empieza a relatar, empieza a producir todo esto, empieza a compartir, y en un determinado momento empieza a angustiarse mucho, ¿no? Se angustia, y en un momento empieza como a recomponerse y dice, bueno, y si no sabes qué, le podemos decir a José que venga y te cuente, porque total, él sabe todo de mí. Y este José era este colega que trabajaba en ese equipo, ¿no? En este equipo de proximidad. No es para hacer una crucifixión de este colega, ni de los equipos de proximidad, ni nada, pero es una linda viñeta, ¿no? Por suerte después tuvimos la oportunidad con el colega de conversar mucho sobre esto. Pero la idea, en realidad, que me interesaba transmitir, y no sé si lo logro, es cómo, a ver, todas las lecturas que se puedan hacer, ¿no? Pero había algo que ella nos estaba diciendo a las dos, ¿no? Yo no tengo que estar acá. Yo, por un lado. Y por otro lado, este otro que sabe todo de mí, hasta sabe que yo tengo que estar acá, ¿no? Y esto de que pareciera, ella estaba convencida de que de verdad era lo mismo, o quizás hasta era mejor que él me contara. Porque, bueno, por estas cuestiones del capital cultural, ¿no? De las posibilidades de simbolización, ella sentía que le faltaban palabras de pronto para decir.
Entonces fue dramático ese momento en el que ella dice que hay un otro, que además es un técnico, que es su trabajo, que va a hablar mejor que ella de lo que a ella le sucede. Esto, además, es muy trágico en el sentido de que hay algo en estas poblaciones que son, por supuesto estamos hablando de un contexto muy desfavorable, y estamos hablando de políticas sociales y políticas de Estado que lo que buscan es restituir parcialmente los derechos que le han sido quitados a estas personas, y que respecto de los logros y los éxitos de eso tenemos mucho también para discutir, pero digamos, ella empieza a instalarse en estas poblaciones que son beneficiarias de estos programas. Empieza a instalarse una creencia que termina teniendo como fuerza de verdad, que es esto de que para poder acceder a la restitución de los beneficios que me fueron quitados en un determinado momento, el bien de cambio que tengo para entregar es mi propia intimidad, es mi vida. Y empiezan, y sus casas y las paredes de sus casas son de vidrio, son transparentes. Y hay un corte de clase en esto también, parece que los pobres no tienen derecho a la intimidad y a la vida privada. Y parece que da lo mismo en una consulta que esté uno, que esté el otro, que esté el técnico, ¿sí? Porque en definitiva todo el mundo sabe de lo que a mí me pasa. Y eso es lo que yo tengo que entregar a cambio de que me sea devuelto, de que me sea restituido los derechos que en algún momento me fueron quitados, me fueron vulnerados. Yo creo que esta cuestión del discurso psi, de lo técnico interviniendo en las vidas de las personas en contextos de vulnerabilidad, que es en donde yo trabajo, se expresa con una dureza tremenda, y a eso iba cuando empecé con esto de la despsicologización, ¿no? Porque esta cuestión de que todos sabemos cómo el otro tiene que hacer, todos sabemos en posición de técnicas, ¿no? Todas sabemos qué es lo que el otro tiene que hacer, cómo esas madres tienen que criar a esos niños, a dónde los tienen que llevar, con quiénes lo tienen que atender, si necesitan un psicodiagnóstico o no lo necesitan, ¿sí? Y las personas son objeto de nuestros discursos. Y las personas son, digamos, y además ocurre esto intergeneracionalmente. Es decir, empezamos a ver una construcción y una crianza y una producción de subjetividad que va en esta línea. Y no, me parece que tenemos que preguntarnos acerca de qué movimientos podemos hacer en la cuestión del trabajo con las personas, especialmente las que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social, para restituirles por lo menos la dignidad de ser y de estar con su propia voz y su propia palabra cuando acceden a un servicio de salud, por ejemplo, porque lo que yo tengo para ofrecer no es más que eso. Y quizás otro, no sé cómo estoy de tiempo, porque como no estoy leyendo ni nada, ¿puedo seguir? Esto se expresa también muy, muy crudamente en la infancia en relación a la institución de educación. Por ejemplo, otra viñeta que se me había ocurrido cuando había escrito todo esto que no leí, es de la relación mía como psicóloga de un servicio de salud y las escuelas, por ejemplo. Entonces, hay una viñeta de llega una mamá a pedir hora conmigo, de nuevo la misma escena, y
y me dice, vengo a pedir hora con usted, me mandó fulana. Ah, bueno, ¿y por qué crees que fulana te mandó? No, Pablo se porta mal. Bueno, y la maestra hizo un informe. Sí, hizo un informe, me lo dio, lo leí, y no hablaba de Pablo. Hablaba de un niño, de cualquier niño, de todos los niños. ¿Sí? ¿Se entiende? No, era como muy lavado, no decía nada para mí. Entonces le pregunto a la mamá qué pensaba ella, ¿no? ¿Qué creía ella que le pasaba a Pablo? Yo no sé, a mí me manda la maestra, me dice que venga. Entonces de nuevo, se produce esto de nuevo de alguien que es mandado por... Claro, ¿cómo esta mamá va a cuestionar a la maestra que le dice que el niño lo necesita? Bueno, ella responde también para la maestra, ¿no? Yo le digo que en realidad no veo demasiados motivos por lo que ella me puede contar como para tener a un niño en una consulta. Le pregunto, incluso ella estaba muy insistente. Entonces le digo, bueno, pero tú como para convencerla de que no, el niño no necesitaba venir a la consulta, le digo, bueno, pero ¿tú operarías a tu hijo de apendicitis si no lo precisara? No. Bueno, entonces no lo vamos a traer a una consulta por ahora, si no sabemos bien qué le pasa y por qué y todo esto, ¿no? Eso es un ejemplo de la operación de apendicitis bastante radical que me sirve un montón con las mamás y con las maestras. Entonces está ahí usando el discurso a favor, digamos. Entonces, bueno, se va bastante enojada porque no logra su objetivo, pero creo yo también pensando que cuando volviera a la escuela y le preguntaran cómo le había ido, iba a provocar un rechazo, ¿no? Iba a decir, bueno, pero se iban a enojar con ella. Entonces, al tiempo, me llaman las colegas que trabajan en la escuela para decirme que en realidad, bueno, esta situación, yo les cuento lo que pasó y me dicen, bueno, pero en realidad ahora tenemos otra nena. Ella va a una psicóloga, pero no puede ir todas las semanas. Entonces la psicóloga le sugirió que se consiguiera una psicóloga más cerca de su casa. Entonces, éramos ya como 3 psicólogas con la misma nena, ¿no? Y parecía que ninguna de las 3 lográbamos hacer nada efectivo por ella, ¿no? Es decir, la psicóloga que la estaba atendiendo la estaba invitando a retirarse, ¿no? Las psicólogas de la escuela estaban tratando de conseguirle un lugar, otro lugar. Y yo tenía que decirle que no, que ya no podía, ¿no? Que no tenía disponibilidad. Entonces, cuando le digo esto, que bueno, que vamos a buscar otro recurso porque yo ya no tengo horas disponibles de trabajo, me dice, pero vos le ibas a dar una hora a Pablo. Muchas veces las familias están dispuestas a atravesar consultas con especialistas que no son incluidas nosotras, las psicólogas, que no son necesarias, o al menos aún no lo son, para calmar o acallar otras voces de otros técnicos que se los están exigiendo. También desde ese imaginario desde el que se supone que nosotras tenemos todas las respuestas, ¿no? O sabemos sobre muchas cosas. Así que bueno, muchas gracias por escucharme, espero que se haya mínimamente entendido algo, y bueno, muchas gracias por la invitación.